Mis amados amigos y hermanos en el Mesías Jesús, les saludo en esta hora, en esa gracia y en esa paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús. En esta hora, edificando en la fe, llegando hasta cada uno de ustedes para tener un tiempo de edificación en lo espiritual, sobre todo en el conocimiento de las Escrituras. En esta ocasión tomaremos el tema el saludo a la congregación. Y cada vez que un protestante evangélico saluda a una congregación, suele decir: hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, casi siempre se saluda así y casi siempre se olvida al Padre Celestial cuando se trata de saludar a la congregación. Algunos dicen: Dios les bendiga, hermano, pero otra vez viene: les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y el Padre Celestial? ¿Y el Dios Creador, el Todopoderoso, el que engendró a nuestro Señor Jesús? ¿Dónde están los saludos de su parte? Otros, que son bastante trinitarios, dicen en su saludo: hermanos, les saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como si en las Escrituras constara que el Espíritu Santo envía saludos. En la Biblia, por supuesto, el Espíritu Santo no envía saludos, porque no es una persona aparte del Padre Celestial. Es la presencia del Padre Celestial, pero no una persona aparte del Padre Celestial. Es el Padre Celestial en operación, operando, obrando, pero no una persona aparte del Padre Celestial. Así que esto de saludar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está en la Biblia, no se utilizó ese saludo porque ningún apóstol trajo saludos del Espíritu Santo. Sí trajeron saludos bíblicos, que son los que estamos en esta hora repasando y meditando. Estos dos saludos que les he mencionado, el uno es incompleto y el otro es extraño a la Biblia. No consta en la Biblia. El saludo típico de los apóstoles empiezan, como es lógico, con la única persona divina, nuestro Padre, Dios, nuestro Padre bueno. Él es el que en primer lugar es dicho como que envía saludos o como que se saluda de parte de Él. Así que el Padre en primer lugar, como consta en 1 Corintios en el capítulo 11, Dios es la cabeza del Mesías. Dios es la cabeza del Mesías. ¿Quién es la cabeza del Mesías? Dios. Una persona llamada Dios, un ser sublime, supremo llamado Dios, es la cabeza del Mesías. El Mesías, por supuesto, está sujeto a su cabeza antes de la crucifixión, después de la crucifixión, después de la resurrección, quiero decir. Y siempre está sujeto a su cabeza Dios, ahora que está en el santuario de Dios en el cielo como apóstol y como sumo sacerdote, porque Jesús es el único apóstol viviente hoy. ¿Y para qué necesitamos más apóstol? Si tenemos al apóstol Jesús, conforme dice el libro de los Hebreos. Ahora bien, fíjese, note usted en Efesios 1:2, leo, cito: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. O sea, los saludos siempre tienen que ser en nombre de los dos.
En Romanos 1:7, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Es idéntico. Estoy leyendo aquí en segunda a los Corintios 1:2, que dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. ¿Sigue idéntico el saludo? La gracia y el shalom son de parte del Dios nuestro y de nuestro Mesías ungido. Sí, efectivamente. ¿Y de parte del Espíritu Santo? No. No puede ser de parte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es una persona. Es cierto que en el libro de Juan se personifica al Espíritu de Dios, como se personifica en la Biblia muchas cosas, como por ejemplo se personifica la sabiduría de Dios que rige la creación. Aquella sabiduría rige la creación en Proverbios 8. Pero aunque en Proverbios 8 la sabiduría parece una señora madura y muy inteligente, sin embargo no lo es. Es una personificación, en realidad es una figura literaria, la personificación. Y precisamente la personificación se hace porque a lo que se está aludiendo no es una persona. Por eso se le dota de personificación. ¿Podemos entender? Algunos entenderán y si lo investigan mucho mejor. Sigo leyendo y ahora en Gálatas 1:3, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Idéntico, ¿verdad? Saludan así en su congregación, saluda así su pastor favorito, su predicador, no olvida nunca al Padre como cabeza del Mesías al saludar, o saluda de manera no bíblica. Nunca saluda de parte de Dios para darnos a entender esto que estamos leyendo aquí, que uno es Dios y que el otro es su ungido, el humano bendito, nuestro Señor Jesús. En 2 Pedro 1:2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Y de Jesús nuestro Señor, dice 2 Pedro 1:2. Y de Jesús nuestro Señor. El conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. O sea, el conocimiento es del Dios Todopoderoso. El Señor Jesús dijo, yo nada hago de mí mismo, ni tengo nada de mí mismo. La palabra que yo les doy no es mía, es del Padre que me la dio. Entonces sí, es conforme 2 Pedro 1:2, que dice que el conocimiento es de Dios. Y también de Jesús nuestro Señor, de Jesús nuestro amo, como Mesías, como el ungido de Dios. El conocimiento es de Él porque Él fue el que personalmente en su ministerio enseñó el conocimiento que el Padre le había dado. Segunda Juan, y ahora voy con Juan, porque hablé de Pedro, de las epístolas de Pablo, había pasado por alto Tito 1:4, que dice, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y del Mesías Jesús nuestro Salvador. Bien, nosotros tenemos dos Salvadores, el Dios que propició la salvación, que la planeó, y el ungido que Él escogió para que predique la salvación y para que limpie de pecados a aquellos que iban a participar de la tal salvación. Los que abrazaran el mensaje del Señor Jesús sobre el reino de Dios. Ahora bien, eso es en Tito 1:4, pero leo 2 Juan 1:3. Gracia, misericordia y paz, dice, serán con nosotros de Dios Padre y de Jesús el Mesías. ¿Nota que nunca ninguno de ellos dijo de Dios Padre y de Dios Hijo? No lo dijeron simplemente porque no hay Dios Hijo. Hay Hijo de Dios, sí, en la Biblia. Dios Hijo es ya un concepto filosófico trinitario posterior, muy posterior. Pero estamos hablando de lo bíblico, no de las filosofías interpretativas que algunos tomaron mucho después, lo cual denominamos apostasía o herejía desde el punto de vista bíblico.
Segunda Juan 1:3 lo dice bien claro, de Dios Padre y de Jesús el Mesías, Hijo del Padre en verdad y amor. Hijo del Padre en verdad y amor. Es maravilloso esto. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús es el Hijo especial de Dios? Lo fue Adán en su momento, pero Adán murió por causa de su pecado. En la genealogía, en el libro de Lucas, se dice de Adán que es hijo de Dios. Pero entonces, cuando se dice que Adán es hijo de Dios, debemos entender nosotros que ese hijo de Dios murió a causa de su pecado. El postrer Adán, ese sí hizo la voluntad del Padre. El saludo entonces es deseando gracia y paz. Charis e Irene, de parte del Señor Dios y del Señor Jesús el Mesías. El saludo es de parte de Dios, que como dije, preparó la salvación, y del Mesías, anunciador de la salvación. Los dos viven en el cielo, y lo sabemos. Mas sin embargo, Apocalipsis 4 nos muestra quién está sentado en el único trono en el cielo, y en el Apocalipsis 5 se nos dice quién ha sido recibido en el cielo para que haga las funciones, según nos dice ya el libro de los Hebreos, de sumo sacerdote en el santuario de Dios. Apocalipsis 4 dice que hay un solo trono en el cielo y hay uno solo sentado en ese trono. No hay tres tronos y tampoco tres se sientan en un trono. El Señor Jesús cumple funciones de sumo sacerdote, como podemos leer. Ahora bien, el saludo es de parte de Dios, que preparó la salvación, y del Mesías, anunciador de la salvación. Los dos viven en el cielo, pero uno es el único Dios y otro es el Mesías humano exaltado por Dios. Exaltado por Dios hasta lo sumo. ¿Quién exaltó a Jesús hasta lo sumo? Dios. Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios exaltó al hombre perfecto, al postrer Adán, hasta lo sumo. Dice, él es el hombre exaltado hasta lo sumo, pero también invitado a su diestra, lo que significa que el Padre Celestial se agrada de él y lo invita al lado de él, en este caso para ejercer, otra vez digo, la función de sumo sacerdote, presentando sacrificios espirituales delante del Padre Celestial. Dice entonces la Escritura que el Señor Jesús se presentó en el santuario hecho por Dios y no por el hombre. Sí, efectivamente, así lo dice. Así que el Señor Jesús ha sido invitado a la diestra del Dios Todopoderoso, de la majestad en las alturas, dice Hebreos. Hebreos dice que ha sido invitado, el Señor Jesús ha sido invitado por la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad en las alturas? Dios. Dios. El Señor Jesús es el ungido de ese Dios. Ahora bien, Él ha sido invitado a su diestra para, en un futuro que solo Dios conoce, ser la autoridad sobre los reyes de la tierra. Más ahora, Jesús ya es autoridad sobre los que hemos abrazado sus enseñanzas. Las enseñanzas sobre todo acerca del reino de Dios. Así que el Señor Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre para ser autoridad sobre todos. Ya nosotros estamos bajo su autoridad. Los reyes de la tierra estarán bajo su autoridad cuando el Padre Celestial envíe al Señor Jesús. Y bueno, el único que no está sujeto a la autoridad del Señor Jesús es el Padre. Claramente se exceptúa el Padre en las Escrituras. Note que Pablo no tiene saludos entonces. Subraye eso, no tiene saludos del Espíritu Santo, porque no es una persona divina aparte del Padre Dios, del Padre Celestial. El creyente debe saludar bíblicamente a la congregación en el nombre de dos y no en el nombre de tres, pero tampoco en el nombre de uno. En realidad no podemos nosotros saludar en el nombre del Padre Celestial y dejar a un lado a Jesús, porque entonces, ¿quién sería el mediador entre Dios y los hombres allí? ¿Moisés? O quizás
usted lleva una religión donde su mediadora es otra, María, por ejemplo, o de repente una religión en donde el mediador sea Jonás Ataucusi, si está en el Perú. No, definitivamente yo debo saludar en el nombre de nuestro Padre Dios y en el nombre de Jesús ungido, porque es por medio de Jesús que yo me he acercado al Padre Celestial. Así que, mis queridos hermanos, nuestro hablar debe sonar según lo que está escrito. Por eso, un servidor siempre les saludará a ustedes bíblicamente como corresponde. Debemos exigir que todos alabemos al Padre y a su Santo Hijo, aún desde nuestro saludo. Así que, mis amados amigos, no solamente les saludo, sino que me despido de cada uno de ustedes, habiendo edificado en la santísima fe vuestros corazones. Me despido de parte o en presencia de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús, su ungido, su escogido para reinar sobre la tierra. Amén.